Horus es el dios egipcio del cielo, la caza y la guerra. Era hijo de Isis y Osiris, con quienes formaban la denominada Tríada Osiriaca. Osiris, rey de los hombres y el universo, había sido asesinado por su hermano Set, que enviaba su suerte. Este descuartizó su cadáver, pero Isis logró reunir todas las partes, a excepción del pene de Osiris. Con ayuda de otras deidades y de su propio poder mágico, revivió a Osiris al insuflarle vida con sus alas nuevamente. También creó un falo artificial para su esposo, la primera momia de Egipto, y copuló con él, quedando embarazada de Horus. Dio a luz tras un parto difícil entre los matorrales de papiro del delta del Nilo, ayudada por su hermana Neftis, y cuidó de su retoño durante su infancia de todos los peligros que le acechaban, serpientes, enfermedades y el propio Set. Para ello contaba con un ejército de 7 escorpiones. En una ocasión, Isis mandó que mataran a una mujer rica que había hecho daño a Horus. Al llegar a edad adulta, Horus reclamó el trono que le pertenecía por derecho divino, el trono de su padre Osiris, que ahora reinaba en la Duat o inframundo egipcio. Había sido usurpado por Set, reinando desde entonces el caos, la violencia y la oscuridad. En este conflicto, el dios solar Ra fue designado mediador. En primer lugar, Ra dispuso que Set y Horus se convirtieran en hipopótamos y aguantaran 3 meses sumergidos en el agua. Horus contaba con que su madre le ayudaría, y así fue. Isis arrojó un arpón a Set desde su barca, pero se equivocó y golpeó a Horus por accidente. Otros cuentan que Isis intercedió por su hermano Set. Sea como fuere, Horus respondió cortándole la cabeza a su madre, pero Tot pudo reemplazársela posteriormente por la de una vaca. Las luchas entre los dioses se prolongaron durante 80 años, en los que la lanza de Horus se correspondía cosmológicamente con los relámpagos, mientras que los truenos serían los aullidos de dolor de Set. Finalmente, Set trató de poner fin a la disputa abusando sexualmente de Horus, pues la inseminación probaría que lo había dominado. No obstante, Horus recogió el semen de Set entre sus muslos y lo arrojó al río, mientras que echaba su propia semilla sobre la lechuga, el alimento preferido de Set. Isis le ofreció a dicho dios que se la comiera antes de reunir a los dioses para volver a debatir quién sería el futuro gobernante del universo. Ante el consejo divino, Set afirmó que había dominado a Horus tras inseminarlo y para demostrarlo llamó a su semen. Este no obstante le respondió desde el río. Horus contraatacó entonces afirmando que había sido él quien había dominado a Set. Llamó también a su propio semen y este respondió desde el estómago de su enemigo. Este se negó a ceder y estableció un último enfrentamiento. Quien ganara a una carrera en barca de piedra gobernaría sobre Egipto. Horus hizo de su ingenio y navegó sobre una barca de madera pintada de piedra, por lo que se mantuvo a flote mientras Set se hundía. Así fue como Horus se convirtió finalmente en el nuevo rey del universo tras décadas de lucha. Atrás quedaba el calor abrasador, las sequías prolongadas, las hambrunas y la situación de inestabilidad. La luz y el esplendor volvían a Egipto con Horus y con sus descendientes, los faraones de cada dinastía. Por su parte existen otras lecturas según las cuales Horus y Set se repartieron los 2 territorios principales al no llegar a un acuerdo. Horus se quedaba con el Bajo Egipto, al norte, y Set se quedaba con el Alto Egipto, al sur, que fueron con posterioridad unificados, por lo que vemos representaciones de ambos dioses atando el papiro y el loto entre sí, las plantas que simbolizaban el norte y el sur respectivamente, como forma de unión de ambas realezas bajo un solo mando. Sea como fuere, estos mitos nos revelan la constante dualidad y lucha entre el bien y el mal y la fertilidad del Valle del Nilo y la esterilidad del desierto, que siguió siendo presidido junto a los oasis por Set tras su derrota. La relación entre ambos dioses también se ve en el mito de la barca solar de Ra, pues ambos ayudaban al dios en su lucha contra la serpiente Apophis cuando recorría el inframundo. Horus y Set cortaban la cabeza del monstruo inmortal, cuyas heridas hacían que el cielo de Egipto se tiñera de rojo. La tradición heliopolitana nos revela, sin embargo, un traspaso de poder pacífico de Ra a su hijo Shu, quien legó el trono a su hijo Geb, quien a su vez lo dejó en manos de Osiris para pasar luego a Horus, y finalmente a los faraones egipcios, que trazaban su ascendencia divina de esta forma. Volviendo a la versión más extendida, Horus habría perdido uno de sus ojos durante su conflicto con Set. No obstante, Hathor, diosa del amor y esposa de Horus, se lo restituyó con su magia. Al tratarse de una deidad celestial, los ojos de Horus eran considerados los símbolos del sol y la luna, que brillaba con menor intensidad dado que el nuevo ojo de Horus era artificial. En otras versiones había sido fabricado por Tot o por el dios lunar Khonsu. Cabe destacar que Horus se identificaba con el cielo oriental, mientras que Tot personificaba el occidental. En cuanto a su descendencia, Horus tenía 4 hijos, Amset, Api, Duamutef y Keben-Shenuf.
presentes en el juicio de Osiris, en el que el propio Horus presentaba al difunto ante Osiris tras el pesaje del corazón. En el arte, Horus suele aparecer representado con aspecto humano y cabeza de halcón o bien con la forma completa de dicha ave. Sobre la cabeza tiene la corona doble, Atef o Sehemti, compuesta por la unión de la corona blanca o Hedyet del Alto Egipto y la corona roja o de Seret del Bajo Egipto. En las manos porta el An o Cruz de la Inmortalidad y el cetro real. Otro de sus símbolos principales es el ojo de Horus o Udyat, que servía como amuleto para espantar a los malos espíritus y cuidar a los difuntos durante su viaje de ultratumba. También simbolizaba el orden cósmico que regía el antiguo Egipto y se le asociaban propiedades medicinales y curativas, como que evitaba el mal de ojo, siendo así un elemento apotropaico en esta civilización. Horus contaba con multitud de epítetos y era ampliamente venerado en Egipto y el Mediterráneo, junto a sus padres. Sus animales de sacrificio en su infancia eran toros y cabras. Una de sus representaciones más típicas era como bebé en brazos de Isis, siendo amamantado. En el mundo griego solía aparecer como un joven que se muerde un dedo, Harpócrates, símbolo del sol naciente e invernal. Cabe destacar que Horus también es representado como una hieracosfinge, con cuerpo de león y cabeza de halcón. Esta iconografía es propia de su denominación como Horus el Viejo, el Grande o Aroeris, considerado hijo de Geb y Nut, y muy venerado en Hieracómpolis. En dicha ciudad se conservaban las manos de Horus, amputadas durante la contienda con Set.